Estamos aquí charlando de todo un poco, 9 horas 57 minutos, 7 grados 2 la temperatura, tránsito complicado y el tránsito aéreo más complicado todavía, así que si estás por salir llama porque van reviendo la situación del cielo y las cenizas a medida que avanza el día. Vamos a presentar ahora sí a Mónica Cuñaro, fiscal criminal. Bienvenida, Mónica, gracias por estar aquí. Y al padre Jorge García Cuerva, párroco del barrio San Pablo, en el Talar, esto es en el Tigre, trabajaste también en La Cava, ¿verdad? Tenés bastante experiencia en determinadas zonas que suelen, no siempre en realidad, no hay que ser prejuicioso porque hay en todas partes, pero digo, debes estar habituado a ver determinadas situaciones que tienen que ver con la marginalidad a veces. Sí. Se nos despierta la alarma a partir de un informe, ¿verdad? Esto que yo comentaba de lo que pasaba en Luján, a raíz de un informe que ustedes evalúan la situación como más grave que hace un tiempo, que está creciendo. ¿Es esto correcto? Sí, en realidad nosotros tuvimos en Luján lo que se llamó el tercer encuentro nacional de pastoral sobre drogadependencia. Es, digamos, la iglesia que se quiere ocupar y que quiere estar cerca de quienes creemos que hoy por hoy son de los más vulnerables en nuestro país, que tienen que ver con estos jóvenes, con estos adolescentes que en nuestros barrios, que en el conurbano y por supuesto también en el interior, muchas veces no tienen sueños, no tienen ideales, no tienen ganas de vivir. Yo recuerdo siempre, a partir de un caso de una chica que cuando con 18 años le pregunté hace poco, ¿cómo te ves dentro de un año? Y muerta. Si alguien a los 18 años no tiene un horizonte de vida, estamos muy mal. Y lo que vemos es que el consumo de droga en los barrios lo vemos como algo que va increciendo. Y por otro lado, algo que también para nosotros es preocupante, que estando yo en zona norte, en general zona norte no tuvo tanta influencia, por ejemplo, del Paco, sino que al contrario, esto quedaba más reducido hacia zona sur y los barrios de la capital federal. Y empezamos hace ya un tiempo a tener consumo de Paco, con lo cual la situación se nos torna alarmante y vemos que esto tiene que ver no porque la droga sea mala, la droga sea buena, sino que tiene que ver fundamentalmente con un montón de jóvenes. En la provincia de Buenos Aires se habla alrededor de 500.000 que no estudian ni trabajan. Entonces cuando no hay ganas de vivir, cuando no hay horizontes, muchas veces la manera de tapar tanto dolor, tanta frustración, es con la droga. Mónica, vos también tenés mucha experiencia en el campo de lo que tiene que ver con la juventud, desde tu laburo, digo, desde otro lugar, desde la ley, desde otro tipo de trabajo, pero también ves lo que está pasando. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, como fiscal criminal, como la única respuesta que se le dio a este tema, que es un tema muy complejo, fue la ley penal, en realidad yo, como tantos jueces penales y fiscales penales, somos aquellos que hemos recibido a la misma clientela que tiene el padre, solamente para aplicarles una sanción, para que se les tomen huellas digitales, porque no somos expertos en rehabilitar, resocializar ni reinsertar, y mucho menos, perteneciendo al Poder Judicial, somos quienes tenemos que elaborar políticas públicas para la prevención, el tratamiento y la reinserción. Ahora, es cierto que el consumo viene aumentando, pero es un fenómeno global que comienza en los 70 con ansiolíticos y fármacos, continúa en los 80 con la irrupción de la cocaína y se desmadra a partir del año 90 cuando el Estado deja de ser agente de control en las áreas de tabaco, medicamento, alcohol, que son de fácil acceso para todo el mundo y en especial de los jóvenes, como advierten los médicos en las guardias de los hospitales, que dicen que de jueves a domingo las guardias están saturadas de jóvenes que hacen un uso no hedonista del alcohol, sino que directamente... Sí, como alcohólico, sí. Absolutamente, mezclado con bebidas supuestamente energizantes. No quiero hacer una propaganda. No, pero es cierto, los médicos están muy preocupados con la historia del avance del alcohol, sobre todo, es muy tremendo. 52.7 es lo que arrojó la encuesta comparable hechas para evitar la discusión del INDEC por todas las direcciones provinciales de estadísticas por impulso del ex ministro de Justicia, el doctor Fernández, porque es paradojal. Todo el mundo parece estar muy preocupado por el tema de la droga y el consumo, y resulta que nuestro país no tenía una estadística, es decir, la primera es la del 52, ¿a qué se refiere ese porcentaje? 52% se hizo un relevamiento por cada dirección de estadísticas de cada provincia, oficialista u opositora,
para medir la prevalencia de los consumos. ¿Qué se consume, qué se usa, qué se abusa, a qué se es adicto en toda población que tenga más de 5.000 habitantes? Y va tabaco a la cabeza, sigue el alcohol con problemas severos, no solamente en jóvenes, sino en adultos, en determinadas zonas, norte, sur, con un gran impacto de pérdida de dinero de parte del Estado y de los empresarios, porque hay accidentología, victimología, licencias por discapacidad y violencia doméstica. Y esa estadística no existía, se hizo ahora. No existía en el país un relevamiento porque todo estaba tirado al campo penal. Con la ley penal yo soluciono todo. Entonces, como con la ley penal soluciono todo, un juez agarra a alguien, lo mete preso y se soluciona de repente el tema de la droga. Esto es lo que ha pasado en el país. Tenemos ahora, esta encuesta demostró que alcohol y medicamentos. ¿Ustedes pueden creer que este es el único país con el cual uno puede acceder a cualquier medicamento de venta libre, medicamento de venta bajo receta, medicamento de venta bajo receta archivada, como si uno comprara tomates en una verdulería? No existe en el mundo ningún país que no tenga un control sobre la generosa prescripción médica y que usted vaya a cualquier lado y pueda acceder a cualquier medicamento. Por eso, si los jóvenes, o no jóvenes, pero digamos una fracción que entiende, a mi criterio mal, pero que es un dato de la realidad, como culturalmente apropiado, que como en los 70 entendió el psicofármaco, como en los 80 entendió la cocaína, hoy parece que el tema de la marihuana contendría un mensaje de que no produce ningún tipo de riesgo, cuando esto no es así, le produce riesgo esto, le produce riesgo el alcohol, con consecuencias en la habitualidad que pueden terminar en temas penales y de responsabilidades civiles. Entonces, el punto es cómo resolver esto, ¿no? Digo, frente a estos escenarios que serán un poco más grandes o un poco más chicos, me parece que en realidad me parece que... ¿Cómo ayudar a quienes están en problemas? Exacto. Porque habrá usuarios que para los cuales será un consumo social y para otros que estarán en vulnerabilidad a su autonomía, ¿no? Me parece que por ahí pasa... Seguramente coincidimos con la doctora que lo que no tenemos que hacer es criminalizar al adicto. Eso está claro. Me parece que... a ver, yo soy también capellán en cárceles, ¿sí? Y aseguro... Que ahora lo están viendo, padre, tenemos que mandarle un beso. Nos están viendo, la unidad 47 y 48 de San Martín. Ahí está. Muy bien, está muy bien. Porque cuando los programas son de cable, no tienen cable, pero bueno. Lo que digo es lo siguiente. La cárcel, sinceramente, no es solución a nada. Creo que también en algún momento la sociedad deberá replantearse qué respuesta tiene frente a la cuestión delictual. Y por otro lado sabemos que en la cárcel los que están son los pobres, ¿no? Hay una frase de Monseñor Romero que decía: la justicia es como las serpientes, muerde a los descalzos. Entonces sabemos que muchas veces el sistema punitivo a quienes más capta es a los más vulnerables. Por lo tanto, creer que la cárcel puede ser solución para alguien que tiene un grave problema de adicción, seguramente no. Porque, por otro lado, la cárcel es reflejo de lo que es la sociedad. En la cárcel hay psicofármacos, en la cárcel hay droga, en la cárcel... existe todo este tráfico. Con lo cual, la respuesta tiene que ver desde la asistencia, en el caso de que lleguemos tarde, y si no, por supuesto, con la educación y la prevención. El Estado, que en algún momento, con la ley de 1989, se comprometió con el tema de las medidas curativas a generar algún tipo de instituciones como centros que ayuden a salir adelante a estos jóvenes. Hoy hay una propaganda, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires que dice que hay 9 centros asistenciales en toda la provincia. ¿Cuántas veces mamás que no saben qué hacer con sus hijos y que le hacen la denuncia diciendo es peligroso para sí o es peligroso para terceros? Y entonces el Estado le propone desde la justicia, porque no hay herramientas, porque no hay políticas públicas, algunos de los centros que la provincia tiene. Y por lo menos en el caso nuestro, en la zona norte, lo que se propone es Open Door. Ahora, no hay... ¿Ustedes creen que algún joven puede curarse en Open Door? De ninguna manera. Construimos cárceles. Tenemos 100% más de cárceles que en 1995. Mi pregunta es, ¿se habrá construido la misma cantidad de escuelas y la misma cantidad de centros donde estos jóvenes que viven este drama, que es la droga, se puedan curar? A ver, disculpe, padre y doctora. Usted habla del incremento del consumo de drogas, las legales. Y me parece que usted está hablando del consumo de drogas ilegales, o la que, por ejemplo, habló del Paco. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando, digamos, en realidad? De las sobre primeras, ¿qué es lo que está creciendo? Porque me parece que hay que precisarlo sí, claro, para el debate. Yo creo que coincidimos, no, que me parece que el consumo es
mucho mayor de ambas cosas. Por ejemplo, en mi barrio pero porque la política es diferente. Si una cosa es el Paco y otra cosa es el tema del alcohol. Lo que pasa que no deja de ser... Yo pido que no hablemos más del tema del Paco, sino que hablemos de cocaína fumable, porque la verdad es que no se puede hablar sin criterios científicos y objetivos y sin pruebas científicas. Se llama cocaína fumable porque no se inyecta ni se inhala. O sea, esto es como para comenzar, digamos, a hablar en los términos que corresponden. Mal llamado Paco se llama cocaína fumable. ¿Por qué? Porque hay cocaína en la base. Después todo lo demás casi siempre son analgésicos de venta libre. La doctora decía hoy, por ejemplo, lo que tiene que ver con el acceso fácil que hay a los psicofármacos, a la medicación. Y al alcohol también, padre. Es que ahí está el tema, la combinación explosiva. Cualquiera de nosotros, si tiene que tomar un psicofármaco, seguramente necesitará de recetas triplicadas, necesitará de una orden médica. En mi barrio lo van a conseguir seguramente mucho más fácil. En cualquier lado. Y en cualquier lado lo consiguen A ver, más disculpe, fácil. padre. Entonces digo, cuando perdón. la iglesia dice se incrementa el consumo de droga, ¿sobre qué drogas se habla la iglesia? Porque cuando habla del tema de la penalización, el que toma mucho alcohol no va a la cárcel. No. Entonces, cuando se dice en forma general, crece el consumo de drogas, ¿sobre qué se refiere y qué datos tiene Fundamentalmente, sobre el crecimiento de drogas? Los datos que tenemos son los datos de la experiencia pastoral y de la experiencia de estar cerca de la gente, y después se puede leer el último informe de Naciones Unidas que hace unas 2 semanas aproximadamente. Por supuesto que el gran consumo está en la cocaína, en la marihuana y en los psicofármacos. Lo que sucede también es que, así como en algún momento la convertibilidad permitió que la cocaína se consiguiera a muy bajo precio, en la década del 90, ¿sí? Hoy también la inflación afecta el consumo de determinadas sustancias, por lo menos a los más pobres. Entonces, hoy el recurso muchas veces es a drogas de muy baja calidad que permite que los pibes accedan fácilmente. Estamos hablando de las drogas ilegales, que también tiene que ver en este diagnóstico lo que dice, por ejemplo, la doctora con el tema del alcohol. Y si no, tan solo ir una noche de fin de semana a un hospital público. Brutal la cantidad de pibes que llegan por el consumo de alcohol y muchas veces en esta combinación explosiva con los medicamentos. Bueno, que cerrar, Mónica, así que te pido... La Agencia de Naciones Unidas solamente hace estadísticas sobre sustancias ilegales. Nosotros, en la Argentina, lo que hicimos fue abarcar también a las legales y vimos que el impacto es mayor en las legales, sin desmerecer las ilegales, porque va primero marihuana con 6, cocaína con 2.9. De este porcentaje, el 5% es adicto y el 0,9% con cocaína fumable y solventes que requieren una intervención urgente, porque prácticamente ese grupo sí o sí debe ser internado por lo menos 40 días. Gracias, doctora. Padre, ¿puedo terminar con una expresión? A ver, más allá de lo que seguramente con la doctora hablamos, creo que el problema es la droga, pero lo que más nosotros queremos trabajar es con que en algún momento no exista más demanda, que es decir, que por más que haya mucha oferta del consumo de drogas, no haya necesidad en nuestros adolescentes y jóvenes de tapar tanto dolor a veces o tanto problema con la droga, ¿no? Entonces, terminar con un fragmento de una poesía de Mario Benedetti que seguramente vamos a coincidir todos, y me parece que más allá del problema de la droga, nos hace volver a pensar en elegir la vida, que seguramente es lo que nos hizo bien a nosotros y por eso estamos como estamos, ¿no? En uno de los fragmentos de su poesía dice: ¿qué le queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? Vértigo, asaltos, discotecas. También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe. Tender manos que ayudan, abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. Si tuvieran claro que hay que hacer futuro, seguramente alguna vez no hablaríamos más de este tema. ¿No puedo agregar algo? Sí, claro. Y gracias. Ya vamos al corte. Sí, gracias. En devolución a este hermoso poema que ha leído el padre, yo quisiera recordar que el fundador de la filosofía moderna, Immanuel Kant, sin saber, avanzaba en el pensamiento que antes había recorrido la religión oriental y la religión cristiana con los cristianos místicos. Una cosa es el cristianismo místico y cómo respetó que en una comunidad plurideológica y diversa siempre hay un punto que la ciencia, supuesta ciencia, no puede demostrar,
y siempre debe respetarse la conciencia ajena. Lamentablemente, la institucionalización o lo administrativo de la Iglesia esto no lo entiende. Y si no, leer a Dostoyevsky con ese hermoso libro sobre el sumo inquisidor. Lástima que al final el sumo inquisidor termine quemando a Cristo. Muy bien, muchísimas gracias, Benedetti por un lado, Dostoyevsky por el otro, y allí seguro tenés opinión. Ojalá haya servido. Gracias a ustedes. Padre, sáquese el maquillaje, si no en la cárcel no va a poder explicar nada. Rápido. Se lo pido. Ya venimos, no te vayas. Se me va a complicar. Muchas gracias.